Buenos días, gracias Isaac. ¿Se me oye bien? Sí. Perfecta. Bueno, lo primero, daros las gracias sobre todo al director general y el interventor general que me han permitido estar aquí y me habéis invitado a participar en este curso que bien se podía llamar de resiliencia y más que el decreto 36-2020, porque es verdad que desde que se programó ha sido una constante reprogramación y en eso Isaac y su carácter, ¿no?, que sabe hacer de la necesidad virtud y que en un principio en un curso que es verdad que nace con la colaboración de la EAR, a mí lo que más reseñaría de él, y sé que hay mucha gente inscrita en esta jornada para ver cómo se desarrolla y decidirse si se inscribe o no en la segunda edición, que ya está en marcha y que esta semana acaba el plazo de presentación de solicitudes para esa prescripción, es decirles que lo que ha merecido la pena es el distinto origen de todos los que hemos participado y el enriquecernos de gente de Venezuela, de gente de Andalucía, de todas las instituciones, de la Diputación de Albacete, pasando por ayuntamientos, autoridades portuarias de Canarias, y es lo que verdaderamente ha dado riqueza a este proyecto, porque la inteligencia artificial, y lo dicen todos los expertos, tiene que basarse en equipos multidisciplinares. Pues bien, este curso ha sido una primera experiencia de que para que llegue a buen éxito no tiene que ser solo perfil jurídico, solo tecnológico, solo de una administración, sino que es mucho mejor cuando se conforma por distintos perfiles profesionales. La verdad es que el COVID nos ha impuesto restricciones de poder contactar con los nuestros, pero efectivamente en este curso pues sí que es verdad que hemos visto necesarias estas herramientas que nos han permitido desarrollar este trabajo fin de máster que esta tarde se presentará, trabajo fin de tutorizado, perdón, y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que durante el curso, sí que por hacer un breve relato de todo lo que hemos aprendido, para todos aquellos que vienen a ver qué hemos desarrollado en estos meses, hemos aprendido a distinguir que no todo lo que la prensa llama inteligencia artificial en una nota rimbombante realmente lo es. También Román nos explicó las distintas técnicas que se pueden utilizar bajo este epígrafe, todo lo que cabe dentro de la inteligencia artificial aplicable a la administración, y también vimos cómo es una realidad ya imperante la inteligencia artificial en muchas administraciones españolas. Pero la verdad es que ciertamente hoy día nos enteramos por la prensa o cuando la administración nos quiere enseñar algún resultado, sin que todavía veamos reglado cómo se tiene que comportar o transmitir a los ciudadanos que una administración empieza a practicar o empieza a introducir en sus hábitos de funcionamiento o a decidir apoyándose en herramientas de inteligencia artificial. En la segunda parte del curso pudimos ver lo que podemos encontrar en la normativa administrativa para apoyo a esta actuación cuando un órgano administrativo se plantea empezar a ensayar con estas técnicas de inteligencia artificial, y por último los límites de la ética, ¿no? Los límites éticos que tiene que imperar en el uso de la inteligencia artificial, y que en Europa nos preocupa mucho el velar por el interés del ciudadano y por las garantías de los derechos del ciudadano frente a un uso abusivo de una inteligencia artificial. La verdad es que no se me ocurre mejor broche para este curso que poder presentar a Eduardo Gamero Casado, que quien haya buscado respuestas de administración electrónica, estoy segura que no hace falta que yo lo presente, porque es una de esas personas, junto pues, al profesor Valero Torrijos, a Isaac, Lorenzo Cotino, que siempre fueron de los primeros que trataron de dar respuesta a aquellas penumbras en las que nos introdujo la Ley 11/2007, cuando empezamos a hablar de firma electrónica en la actuación administrativa, de aquella actuación administrativa automatizada que por entonces se desconocía y solo se conocía en la legislación tributaria, y gracias a él, pues siempre que hemos recurrido hemos podido encontrar mucha luz. Yo no voy a detenerme a hablar sobre su extensísimo currículum, que lo tenéis disponible en LinkedIn, y además él tiene unos compromisos posteriores y me ha dicho que prefería expresamente que dedicáramos tiempo a poder debatir sobre su exposición, pero sí meramente decir que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, consejero de Montero Aramburu Abogados, académico de la Real
Academia de Legislación y Jurisprudencia, miembro de la red DAIA, que tanto conocemos los que estamos aquí, de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, y miembro del Consejo Asesor de la Fundación de Inteligencia Artificial Legal, que ha sido muy reciente su constitución y que podemos seguir su actividad a través de redes sociales. Tiene publicaciones de todo tipo, pero yo destacaré que siempre, como he dicho al principio, en aquellos aspectos que nos han surgido más dudas a todos los que cuando en la Administración empezamos a tener dudas sobre los defectos que pueden tener y la implicación de un defecto formales, de un acto administrativo electrónico, pues él nos venía dando luz sobre las distintas implicaciones que podía tener. Así que, sin más, Eduardo, te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Yo me siento muy honrado de estar aquí, un poco abrumado por estas recientes palabras, ¿no? Ante todo, pues agradezco al Centro de Estudios Luis Ortega Álvarez, este admirado maestro del Derecho Administrativo, y en particular, pues a su brillantísimo discípulo, ¿no? Y incansable profesor Martín Delgado, la invitación que me han cursado para compartir esta mañana esas reflexiones, ¿no? A la que venimos aludiendo, también pues a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Dirección General de Administración Digital, ¿no? por esta invitación. A Matilde, pues su cariñosa, vamos a decirlo así, ¿no? Presentación, cariñosa y generosa presentación, pero sobre todo pues agradezco a los asistentes la participación en esta jornada, ¿no? De lo que se trata es de reflexionar todos juntos y para eso pues es impensable, ¿no? Contar con todos vosotros. Yo agradezco esa participación. Y como decía, pues se trata de reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? Que está en construcción la inteligencia artificial misma, ¿no? Como tecnología, como herramienta. Está en construcción su régimen jurídico y está en construcción pues sus vías de control. Como decía el profesor Martín Delgado, ¿no? Al principio, cuando comentaba el contenido de mi intervención, pues yo voy a procurar hacer un análisis de esas vías de control, centrándome en los aspectos esencialmente jurídicos, aludiré a algunas cuestiones de carácter tecnológico, tanto en la implementación, en el diseño, ¿no? de las soluciones de inteligencia artificial, como también después ex post facto, ¿no? Una vez que se adopten decisiones sustentadas, basadas en inteligencia artificial y en algoritmos. Una primera acotación material, por tanto, no voy a aludir a sistemas de control de todas las posibles soluciones de inteligencia artificial, sino única y exclusivamente aquellas que impactan en los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, es decir, las que sirven de soporte, de alguna manera, a la toma de decisión en procedimientos administrativos. Esta conexión de la inteligencia artificial con el procedimiento administrativo es lo que le da una especial repercusión en lo que se refiere al derecho administrativo y a la necesidad pues, de dilucidar cuál es el régimen jurídico al que se somete y también cuáles son sus vías de control. Por tanto, pues decisiones que afectan, por ejemplo, al otorgamiento de subvenciones, como ya se están aplicando a día de hoy, que afectan, por ejemplo, al acceso a un servicio público. Hay soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, estos algoritmos complicadísimos para la selección de estudiantes de los estudios universitarios, ¿no? Que combinan datos masivos de sus calificaciones con unas prelaciones de primeras y segundas opciones y otros ejemplos análogos de acceso a los servicios públicos o cuando tienen que ver también pues, con la inspección, ¿no? el inicio de actuaciones de inspección, la imposible incoación de procedimientos sancionadores y, por tanto, pues no voy a aludir a otro campo en el que perfectísimamente se puede implantar la inteligencia artificial en el que no impacta directamente los derechos de los ciudadanos. Pues, por ejemplo, los chatbots que se vienen implantando, ¿no? Para dar respuesta telemática, ¿no? A consultas de los ciudadanos, también incluso pues, para decidir a lo mejor el tráfico en las ciudades, el sentido de las calles, las rutas de las vías de transporte público o incluso el emplazamiento de algunos equipamientos como los centros deportivos o los hospitales. Entiendo que eso está más alejado de nuestra preocupación en este momento, que es cómo podemos controlar la inteligencia artificial cuando está impactando directamente los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Y he procurado articular el discurso en un guión, entiendo que lo tienen, ¿no? los asistentes, Isabel, Matilde, ¿se les ha podido facilitar o aludo a él o cómo hago?
Lo colgamos en Campus Virtual y lo voy a poner ahora en el chat. Lo van a poder seguir quienes están en el equipo solo, pero en todo caso a los interesados se lo vamos a remitir al finalizar. Perfecto, era por saber si entro un poco a explicar cómo construyo el discurso o avanzamos directamente en él, ¿no? Lo he estructurado, digamos, en tres partes, ¿no? La primera, lo que se refiere al marco jurídico en la implementación de los sistemas de inteligencia artificial y el control, por tanto, que se debe de desplegar antes incluso de su puesta en funcionamiento y posteriormente pues el control que se debe desplegar por parte de la administración, por un lado sobre los contratistas que contrata, ¿no? Con los que externaliza el desarrollo de estas soluciones, pero también el control en vía judicial, contencioso, administrativa de la aplicación de esta tecnología. Bien, comenzando por el principio. Siendo un tema en construcción, pues evidentemente el derecho es un instrumento de ordenación social. Resuelve los problemas cuando los problemas se plantean, cuando se producen, y por tanto el derecho va en ese sentido muchas veces a remolque de la sociedad. Se implantan o surgen problemas requeridos de regulación y esa regulación pues muchas veces es posterior, viene supeditada a la visualización y a la materialización de esos problemas. Ahora, cuando se están tomando decisiones en materia de inteligencia artificial, es cuando verdaderamente se nos están manifestando los problemas de su implementación de desarrollos que han tenido lugar durante años. Y ahora, por tanto, es cuando el derecho con mayor profundidad se plantea de qué manera regular la inteligencia artificial. Es algo que ya se ha producido en un sentido muy embrionario, en lo que se refiere a la actividad administrativa automatizada en el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico. Yo, perdona Isaac, pero lo tengo que decir, pues lo mejor que sé, que conozco de actuación automatizada es el brillantísimo trabajo que publicaste en la revista de Administración Pública en el año 2009, ¿no? Y luego, pues, el de Xavier Uríoz y Nacho Alamillo un poco posterior. Pero fuiste pionero en eso y tus afirmaciones siguen siendo de actualidad. En alguna cosa aludiré después a ellas. Bien, tenemos ese marco jurídico, enseguida lo vamos a comentar, pero claro, el hecho de que exista tan solo ese marco jurídico no significa que no se proyecte sobre el uso de la inteligencia artificial el conjunto de las garantías que nuestro derecho ha articulado. Garantías constitucionales, en primer lugar, relativas pues, a la no discriminación o al derecho a intimidad, que son dos núcleos fundamentales de preocupación en lo que se refiere al diseño y a la implementación y la aplicación de soluciones de inteligencia artificial, pero también garantías relativas a la actuación administrativa, a cómo tiene que desarrollarse un procedimiento administrativo y cómo pueden dictarse los actos administrativos. Por tanto, pues yo voy a comentar en primer lugar, muy sucintamente, porque esto se conoce, entiendo mejor, por los participantes en el curso, ¿no? El artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que se refiere estrictamente al control, en el conjunto de ese artículo, pero luego insistiré en esas otras garantías generales que son de aplicación a día de hoy, ¿no? Y adelanto, aludía Matilde hace un momento a la ética. A mí me pone muy nervioso cada vez que se alude a la ética. Yo no hablo de ética, mi lenguaje es el de los derechos, el de los derechos. Y tengo una seria preocupación porque derivar esta cuestión a un debate puramente ético nos impida exigir derechos constitucionales que están en entredicho. Cuando a mí se me dice que alguien está siendo discriminado, para mí como jurista, eso no es un dilema ético, eso es una infracción del artículo 14 de la Constitución española. La ética está en la esfera de cada uno, inclusive pues, de empresas, ¿no? Que tienen códigos éticos de aplicación de inteligencia artificial. Pero el jurista y en particular la administración pública se rige por el derecho y hay derechos constitucionales que se ven implicados aquí. A mí me preocupa que el debate sobre la infracción de esos derechos se desvíe a un plano puramente ético y por tanto que parezca que es algo disponible, que se hace porque queremos, como una mejora voluntaria de lo que hacemos en relación con la inteligencia artificial, cuando a mi modo de ver son mandatos imperativos, vinculantes, exigibles ya a día de hoy, y voy a citar algunas sentencias, no del derecho español, del derecho comparado, que así lo vienen manteniendo y que así lo vienen discutiendo. Y entiéndaseme, yo no digo que no exista un debate ético, no digo que ese debate ético no deba tener lugar, sino digo que eso no nos puede llevar a desviar la atención, a excluir la aplicación de principios jurídicos que son vinculantes.
Bien, pues a pesar de que no exista una regulación, sí que se ha anunciado, y esto es importantísimo, seguro que lo saben, por parte de la Unión Europea, la inminente aprobación de un marco jurídico que regule estas cuestiones, ¿no? Y las preocupaciones que se aluden en el libro blanco sobre inteligencia artificial de febrero del año pasado acerca de cómo va a ser esa regulación, pues tiene mucho que ver con cuestiones que vamos a comentar a lo largo de esta mañana. Bien, pues comencemos, por tanto, por ir avanzando en exigencias que derivan ya del derecho vigente, ¿no? Y que están muy claras porque así se establece en el derecho positivo, ¿no? En particular en el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público relativo a la actuación administrativa automatizada y, por tanto, aplicable también a la inteligencia artificial en la medida que aplique este tipo de soluciones, es decir, decisiones automatizadas. ¿Qué precisiones hacemos en relación con este artículo? Bien, en primer lugar, que centra su ámbito de aplicación en el procedimiento administrativo, es decir, decisiones que afecten, por tanto, o que se estén tomando en el curso de procedimientos administrativos, que es el marco en el que yo mismo estaba anunciando que circunscribía nuestro análisis. Ahora bien, no se limita únicamente a los actos definitivos del procedimiento, lo que en derecho administrativo llamamos la resolución definitiva del procedimiento, sino que ese artículo alude también a la actividad administrativa de soporte a las decisiones y, por tanto, afecta a soluciones de inteligencia artificial que sean tomadas en consideración como elementos de juicio por parte de la administración pública para la toma de decisiones. Incluso aunque no sea el único elemento, que sea uno más de los que se toman en consideración. Por tanto, primera precisión que hace nuestro derecho es que el artículo 41 no solo se aplica por ejemplo, a la subasta electrónica en la contratación pública, en la que la máquina decide directamente cuál es la propuesta que tiene mejor valoración, sino también a herramientas de inteligencia artificial que sirvan como soporte a la toma de decisión administrativa. Y segunda precisión a la que quiero aludir en relación con este artículo. No establece directamente que deba existir una supervisión y control de los sistemas de inteligencia artificial o una auditoría de sistema, que son dos conceptos distintos como enseguida vamos a ver. No lo dice directamente, pero sí lo dice indirectamente. Porque si dice que se tiene que determinar el órgano que tenga que establecer la supervisión del sistema y sus mecanismos de control, y el órgano que tiene que establecer la auditoría del sistema, pues con las palabras del legislador, que desde luego en lo que se refiere a administración electrónica y en las leyes 39 y 40 no ha hecho gala precisamente de un alarde de precisión jurídica, pues en palabras del legislador indirectamente se está diciendo que tiene que existir un sistema de supervisión y control y que tiene que existir una auditoría del sistema y del código fuente, porque si no, no diría que se tiene que establecer el órgano competente para establecerlo. Por tanto, no lo dice directamente, pero a mi modo de ver sí lo dice indirectamente. Y por tanto, considero que para la implementación de soluciones de inteligencia artificial aplicables a la toma de decisiones como soporte al procedimiento administrativo, pues se tiene previamente que establecer la supervisión del sistema, su control, por un lado, y en segundo lugar, la auditoría del sistema. Bien, en particular, ¿no? Entremos sobre esta cuestión, la supervisión y auditoría del sistema. No son estrictamente lo mismo y comencemos por la auditoría. ¿Cómo se hace una auditoría de un sistema de inteligencia artificial? Pues miren ustedes, yo no lo sé. Es más, los técnicos dicen que ellos todavía, los técnicos en auditoría de sistemas, dicen que ellos tampoco lo saben bien. Hay un documento muy revelador de la Corte de Auditoría de Holanda, tiene apenas 3 semanas, no sé si lo tienen ustedes disponible, pues si no, se lo facilito y lo suministro, en el que se viene a decir precisamente esto. No sabemos todavía bien cómo auditar los sistemas de inteligencia artificial. Estamos trabajando en eso. Bien, pues una cosa es que no se sepa cómo, no se sepa bien, y otra cosa es que no se haga. Hay que hacer esa auditoría. Ese documento pues incluye una serie de pautas. Insisto, no es mi negociado, yo de esto no entiendo. Los juristas sabemos segmentar muy bien lo que tenemos que pedir que se haga y lo que podemos hacer por nosotros mismos. Eso yo no lo sé hacer. Y repito, lo que sí sé es que hay todavía un debate
sobre eso, y si acuden a algunas páginas de internet, pues de algunos auditores también suministran su inquietud sobre esto y van suministrando pautas. Esto de decir que Holanda es el paradigma de la auditoría cuando tiene los problemas que tiene con la aplicación de ciertas soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Se le reprocha discriminación, es un poco problemático o paradójico, pero no puedo dejar de aludir a que es, por lo menos, un marco. Ellos proponen una metodología, reconocen que hay que revisarla, pero ahí está ese documento que yo, si les parece, pues luego comparto. Por tanto, en primer lugar, se exige auditoría de sistemas. En segundo lugar, no está completamente definido todavía cómo hay que hacer esa auditoría, pero en tercer lugar sí que existen ya algunas herramientas con las que llevar a cabo esa auditoría, que es un instrumento importantísimo de control del sistema apoyado en inteligencia artificial. En segundo lugar, no es lo mismo auditoría del sistema que supervisión y control, ¿no? Y yo en particular pues me centro ahora en la supervisión humana, ¿no? Un rasgo que no solo estamos invocando los juristas, sino que los propios tecnólogos, ¿no? También advierten de la necesidad de que los sistemas sustentados en inteligencia artificial no estén únicamente desarrollándose, implementándose, aplicándose de manera autónoma, sino que estén continuamente sujetos a un control humano para ver cómo funcionan, ¿no? Pues es lo que el profesor Ponce Solé denomina la reserva de humanidad. Seguro que ha tenido ocasión de explicarlo aquí, y es un instrumento que el libro blanco sobre inteligencia artificial de la Unión Europea considera clave. Claro, ¿qué sucede? Que las máquinas no piensan como nosotros y nosotros no podemos suponer que van a pensar como nosotros. Las máquinas no es que se equivoquen, las máquinas hacen lo que nosotros les hemos pedido que hagan y por tanto puede que hayamos o bien equivocado la manera de programarlas o bien que al momento de aplicarse la forma en la que las hemos programado, pues conduzca a unos resultados que no eran los que nosotros esperábamos. No es voluntad nuestra ni es voluntad de la máquina. Hay un ejemplo muy grotesco, ¿no? Lo pongo simplemente, en fin, por relajarnos un poco. En la Liga Escocesa, en agosto del año pasado, pues debido al COVID no se podía asistir a los estadios y decidieron implementar un sistema de inteligencia artificial para que guiase las cámaras, ¿no? Las cámaras de televisión. Allí no hay nadie, no hay ningún técnico, no entra nadie, no hay riesgo de contagio. ¿Qué pasó? Pues que los técnicos que programaron el sistema no contaron con que un juez de línea iba a ser calvo, pero calvo como una bola de billar. ¿Qué ocurrió? Pues que la máquina hizo lo que le pedían, seguir a un objeto esférico, liso, que se movía por el campo. Claro, esto condujo a que durante toda la emisión los espectadores lo que vieron fue correr a línea por la banda en lugar de presenciar un partido de fútbol. ¿Esto por qué ocurrió? Pues porque no había nadie al mando. Se había entregado absolutamente el funcionamiento del sistema a la inteligencia artificial. Este ejemplo, pues, es grotesco, ¿no? Es jocoso. Mucho más grave es cuando estas consecuencias tienen lugar a nuestra preocupación esta mañana, a decisiones que afectan a derechos e intereses legítimos de las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues, ese algoritmo Siri implantado por el gobierno holandés ha supuesto que 26.000 familias hayan tenido que verse expuestas a expedientes de reintegro de subvenciones por sesgos discriminatorios, porque las muestras de datos que se tomaron no eran las adecuadas, y porque, por tanto, el control, no había habido un control después en la aplicación para descartar esos sesgos, para evitar que se produjesen esos sesgos, ¿no? Hay otros ejemplos de, por ejemplo, una profesora norteamericana que fue despedida pues porque un sistema de inteligencia artificial medía el rendimiento docente, ella estaba valorada por sus estudiantes como la mejor y, sin embargo, con los parámetros que se programó el sistema, pues acabó siendo despedida. Y estos pues son dos simples ejemplos de cómo impactan estas cosas en los efectos, ¿no? de la aplicación de la inteligencia artificial. Bien, pues supervisión humana y una supervisión que se tiene además que desplegar en todas las fases de implementación, es decir, desde el diseño mismo de los datos, por ejemplo, la selección de las muestras
de datos que se van a tomar en consideración, los criterios con los que se van a programar matemáticamente, informáticamente esos datos, la validación de los resultados que dé en un piloto antes de poner en funcionamiento ese sistema de inteligencia artificial, que no pase lo que la Liga Escocesa, es decir, que primero se teste y se analice el resultado para ver qué consecuencias tiene, y luego durante todo el ciclo de vida, ¿no?, del sistema, periódicamente revisiones. El libro blanco alude también a esto, de la Unión Europea, que haya revisiones periódicas del funcionamiento del sistema. Y dentro de esta supervisión humana, pues como yo digo, no me ocupo, ¿no?, de todo, pero aludía Matilde en su intervención, equipos multidisciplinares. No puede ser una supervisión que sea únicamente por técnicos, por informáticos, que hacen falta, son imprescindibles, son fundamentales, pero también de otros profesionales y en particular, hoy estamos hablando del control, de juristas. Hacen falta juristas en estos equipos multidisciplinares de supervisión humana en el diseño, en la implantación y en el análisis del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Es lo que se viene denominando el compliance jurídico de los sistemas de inteligencia artificial. Está desarrollado en muchas firmas. Nosotros también tenemos en nuestro despacho pues un área de derecho digital, ¿no? Estas cosas se están haciendo ya. Decía Fernanda Viegas, ¿no?, que es desarrolladora de diseño de Google. El algoritmo no puede estar solo en manos del ingeniero. No lo dice como un desprecio al ingeniero, lo dice como una puesta en valor del plano jurídico. Es preciso que haya una compliance, un análisis jurídico de todo lo que implica la aplicación de la inteligencia artificial. Si esto se confía exclusivamente a ingenieros, a matemáticos o a informáticos, harán excelentemente su trabajo. Yo no tengo la menor duda. Ellos harán maravillosamente bien su trabajo, pero no serán conscientes de los límites jurídicos que ese trabajo tiene y de los límites jurídicos de las soluciones que pueden implementar. Y por eso es necesario este análisis jurídico, ¿no?, este compliance jurídico. Yo, reflexionando, repito, es el profesor Martín Delgado que me ha puesto a pensar sobre estas cosas y lo que traslado en este momento es eso, ¿no?, una reflexión acerca de cuáles considero que deben de ser los 8 puntos en los que se debe hacer este compliance jurídico con ocasión de la implantación de soluciones de inteligencia artificial. Pues, en primer lugar, evitar que se incurra en sesgos, es decir, en discriminación. Punto número 1. ¿Cómo? Pues analizando, a continuación pues daré alguna pauta, alguna herramienta que ya existe para esto, ¿no? Evitando pues que los datos no tengan calidad suficiente o que no sean una muestra suficientemente amplia y que por tanto puede incurrir en sesgos a la hora de tomarse decisiones amparadas en esos datos. En segundo lugar, asegurar que se preserve el régimen de protección de los datos personales. Segunda cuestión que hay que hacer, pues existen técnicas para garantizarlo, pues debe de asegurarse en el compliance jurídico que ese régimen de protección de datos se preserve. También a continuación diré alguna cosa. En tercer lugar, verificar la disponibilidad del código fuente para la administración actuante. La administración tiene que ser la titular de ese código fuente y lo tiene que tener a su disposición para poder verificarlo y poder, en su caso, desarrollarlo, controlarlo, testarlo. En cuarto lugar, hay que articular la explicabilidad del algoritmo. Ahora no entro en detalles en relación con esto, pero es una garantía jurídica esencial, como diré después, ¿no?, en el marco de las vías de control de las decisiones, ¿no? Explicabilidad del algoritmo, es decir, que el algoritmo sea inteligible. Tenemos que lograr dejar una prueba preconstituida de que la manera de razonar de ese algoritmo es inteligible para la mente humana, que comprendemos, que somos capaces de comprender por qué el algoritmo ha tomado esa decisión. Ya digo que después diré por qué, ¿no? En quinto lugar, prever el
mecanismo o instrumento mediante el que se podrá difundir el algoritmo en el caso de que sea necesario. Trasladarlo a terceros para que pueda fundamentar una decisión. Esto no es complicado, pero únicamente digo, es una de las cuestiones que en el cribado del compliance jurídico hay que hacer, ¿no? Acreditar, prever el mecanismo mediante el que se podrá, en su caso, difundir el algoritmo. En sexto lugar, garantizar que se lleve a cabo la auditoría del sistema y esa supervisión periódica y de control, con carácter periódico durante todo su ciclo de vida. En séptimo lugar, conectado con lo anterior, que quede acreditado en el expediente administrativo, de alguna manera, que se han pasado esos procesos de auditoría. Es decir, no solo tenemos que pasar esa auditoría y pasar esa supervisión, sino que además tenemos que poder acreditar que hemos pasado la auditoría y que estamos ejerciendo esa supervisión, un registro de auditorías que me permita certificar, pues tal día tuvo lugar esta auditoría, este medio de control. Dejarlo preconstituido porque luego nos lo pueden pedir y si no somos capaces de demostrarlo, pues judicialmente se va a anular la decisión. No me cabe la menor duda, como veremos ya al final de esta intervención, ¿no? Y por último, pues garantizar que tenga lugar esa supervisión humana, con el cribado correspondiente y que quede también constancia de esa supervisión humana. Bien, este listado, pues si queréis, Isaac, también os lo puedo suministrar porque comprendo que a lo mejor es una cuestión central, ¿no? Dentro de lo que vamos a tratar esta mañana, que ya luego pues se puede entender bien a medida que vayamos avanzando. Bien, y este control jurídico, este compliance jurídico, insisto, tiene que darse en 3 momentos, como mínimo, ¿no? Al momento de diseñar el sistema, al momento de verificar su funcionamiento en un piloto antes de ponerlo en funcionamiento y, en tercer lugar, a lo largo de todo su ciclo de vida. Creo, honestamente, que la ausencia de juristas en desarrollo de administración electrónica ha sido una de las causas por las que la implantación de la administración electrónica está suponiendo una gravísima pérdida de derechos de los ciudadanos. Porque las herramientas están seguramente muy bien diseñadas desde el punto de vista tecnológico, pero no atienden a las garantías jurídicas. Y muchos de los preceptos que regulan el uso de esas herramientas, pues no atienden tampoco a esta sensibilidad, a esta preocupación jurídica. He podido experimentar en un proyecto precioso que estamos ejecutando en UTE con Everis, se llama CEPAL, el Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local, ¿no? Es un proyecto que consiste en levantar más de 600 procedimientos administrativos de las entidades locales, explicando cuál es su flujo de tramitación, dotándole de toda la documentación de soporte e implementando en plataformas de tramitación electrónica esos 600 procedimientos. Bien, se conformó, como digo, una UTE entre Everis y Montero Aramburu porque se consideraba un valor añadido. Y desde luego hemos podido comprobar lo que aportamos los juristas en cuestiones que nos preguntan, no solo en el levantamiento del procedimiento, que eso evidentemente es tarea estrictamente, sino en la implementación del sistema. La solución, por ejemplo, que hemos aportado de cómo debe funcionar el procedimiento administrativo común, la solución tecnológica que se ha dado, ha salido de una sugerencia hecha por juristas a la vista de cómo se estaba intentando implementar eso y la advertencia de que eso jurídicamente no era así, que no es un flujo de un procedimiento como otro cualquiera, que obedece a otra lógica distinta. No entro en detalle, lo digo solo por reafirmar, ¿no?, mi experiencia práctica directa de cómo la presencia de juristas activos, ¿no?, en todo el proceso de implementación de soluciones de administración electrónica en general y de inteligencia artificial en particular, redunda en beneficio de las propias soluciones tecnológicas, ¿no?, y permiten hacerlas más ajustadas a derecho. Bien, rápidamente, ¿no?, porque son cuestiones que se han tratado, me consta, a lo largo del curso. Pues, en particular, cuidar que no haya discriminación. Hay ejemplos ya de anulaciones de decisiones administrativas sustentadas
en algoritmos debido a que han incurrido en sesgo. Cierto que en el derecho español no las hemos visto, en el derecho holandés, ¿no? La anulación por parte del Tribunal de Distrito de La Haya de ese algoritmo alcaludiante, o una muy reciente de 31 de diciembre de 2020 del Tribunal Ordinario de Bolonia, en la que se anula el algoritmo por el que Deliveroo encargaba los trabajos a los riders, a los ciclistas, debido a la opacidad del algoritmo que no permite asegurar la igualdad de todos los riders a la hora de recibir un encargo por parte del sistema. Por tanto, aunque no existan precedentes en nuestro derecho, sí existen en otros ordenamientos y utilizando las mismas herramientas que tenemos nosotros, es decir, los principios jurídicos generales, que no se desplazan porque estemos en presencia de la inteligencia artificial. Hay muchísima producción en relación con esta cuestión de la no discriminación, pues simplemente porque es el más reciente y alude a todo, pues se puede consultar un trabajo de Alba Soriano, ¿no?, en el número 56 de la Revista General de Derecho Administrativo de este mismo año, ¿vale? En segundo lugar, protección de datos, ¿eh? Es un escenario delicadísimo en toda esta cuestión y simplemente remito, por no consumir tiempo en esto y centrarnos en otras cuestiones, esto se ha tratado a lo largo del curso, a dos herramientas fundamentales que ha puesto a disposición la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Un documento de febrero del año 2020 denominado Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos de tratamientos que incorporan la inteligencia artificial. Por tanto, es, digamos, el documento premisa para diseñar, ¿no? Y otro recientísimo de febrero de 2021, es decir, hace escasamente 3 semanas, requisitos para auditorías de tratamientos que incluyan inteligencia artificial. Son dos herramientas valiosísimas. Esta segunda complementa el labor de la auditoría a la que aludíamos anteriormente, pero por lo que se refiere al respeto de los derechos de protección de datos. Y son elementos esenciales de control. Bien, cerramos, por tanto, esta primera cuestión de supervisión humana, auditoría a lo largo del diseño, implementación y ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. Pasamos a otra cuestión distinta, ¿no? La transparencia, tanto en lo que se refiere a su vertiente de publicidad activa como de derecho de acceso. A esto le voy a dedicar poco tiempo, ¿eh? Es muy generalizada la exigencia de transparencia en relación con los sistemas de inteligencia artificial. Yo comparto, ¿no?, la necesidad de que sean públicos esos criterios en virtud de los cuales se toman decisiones. Ahora bien, por lo que se refiere a la publicidad activa, mi preocupación es que no alcanzo a ver en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno un precepto en el que enganchar la obligación de publicar los algoritmos o los códigos fuentes de los sistemas que utilizan la inteligencia artificial. En el artículo 7, que regula las obligaciones jurídicas, no encuentro ningún engarce para postular que sea obligatorio publicar, difundir por este canal este tipo de información. Podría decirse que sí en el caso de que digamos, de que afirmemos de que un algoritmo es un reglamento. Esto es un poco entrar en una discusión que seguro que se ha tenido ya y yo no voy a volver a ella, ni muchísimo menos. El problema es que ni siquiera sabemos lo que es un reglamento. Esta es la clave un poco de toda esta problemática, ¿no? Que no está definido en una norma lo que es un reglamento. Los mayores especialistas, no solo Rawls, ¿no?, y los teóricos del derecho, sino entre nosotros el profesor Fernández Salmerón, no son capaces de encontrar un criterio para determinar qué es un reglamento. Si fueran reglamentos, pues el artículo 7c sí que establece que los proyectos de reglamento se tienen que difundir en el portal. Bien, en lo que se refiere, por el contrario, al derecho de acceso, estamos hablando de otra cuestión distinta, ¿no? No publicidad activa, no yo suministro públicamente cuál es ese código, ese sistema de información, antes incluso de implementarlo, sino que una vez implementado, a demanda, a petición, ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, artículos 2 y siguientes de la Ley 19/2013, pues puedo hacerme con el código fuente. Pues efectivamente, pues por ahí se podría perfectísimamente actuar y esto también el profesor Martín Delgado, así como otros autores, el profesor Julián Valero, que tenemos el privilegio que esté esta mañana entre nosotros, ¿no?, el profesor Fernández Ramos y muchos otros, pues están seguro alineados con esta afirmación.
Ahora bien, ¿a dónde voy yo? Pues que siendo esto muy útil y desde luego incuestionable, yo prefiero canalizar ese derecho de acceso a través del deber de motivación de los actos administrativos. Porque la infracción o la denegación del ejercicio del derecho de acceso no conlleva consecuencias de invalidez sobre la actuación administrativa, ni siquiera conlleva consecuencias de sanciones a las administraciones públicas. Por el contrario, la infracción del deber de motivar las decisiones administrativas sustentadas en inteligencia artificial, que es una cuestión en la que vamos a entrar inmediatamente, sí que conlleva consecuencias jurídicas. Porque si no somos capaces de motivar por qué hemos tomado una decisión, nos arriesgamos a que se anule el acto administrativo. Y por consiguiente, la fuerza irradiadora, ¿no?, de esa difusión del algoritmo es, a mi modo de ver, muchísimo más exigible, predicable y más efectiva cuando se conecta con el deber de motivar los actos administrativos que cuando se alude a la transparencia con toda la utilidad que tiene esa alusión a la transparencia. Bien, pues vamos a ir entrando en eso, ¿no? Sería abrir un apartado diferente a lo que venimos diciendo hasta ahora. Hemos hecho alusión a limitaciones sobre la inteligencia artificial que derivan de un régimen jurídico hasta cierto punto predeterminado ya, el artículo 41 de la ley de régimen jurídico del sector público. También hemos aludido a dos principios constitucionales, ¿no?, que tienen una fuerza irradiadora, el artículo 14, y no discriminación, el artículo 18, derecho a intimidad conectado con la protección de datos. Ahora vamos a ver la legislación administrativa general. Es que a la inteligencia artificial pues también se le aplica el derecho administrativo general. Evidentemente, como a toda actividad de la administración. Por el hecho de que sea una tecnología nueva, no significa que no esté sujeta al mismo régimen jurídico que cualquier otro procedimiento administrativo en el que interviene la administración pública, ¿no? Y en este sentido, pues también se alude mucho a la buena administración. A la buena administración, que claro, está en el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y que se alude mucho a ella porque es una música en la que se nos viene insistiendo desde el derecho europeo también, ¿no? El artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea habla del derecho a la buena administración y lo desglosa pues, en toda una batería de requisitos, ¿no?, que tiene que reunir la administración pública a la hora de tomar decisiones. Bien, yo no solo no niego, ¿no?, que esto sea buena administración, pero yo, será que soy más clásico o que me parece más claro, yo prefiero aludir a principios que forman parte estructural y tradicional del derecho administrativo español. Es más, es que el derecho español es un referente mundial en procedimiento administrativo. La primera ley de procedimiento administrativo fue la de Santa María Carta Española de 1898. Y desde entonces ya se incluyen ciertas garantías en la actuación de la administración y en particular pues ese principio contradictorio, el derecho a ser oído, ¿no?, antes de que se tome una decisión contraria a mis derechos e intereses legítimos, y el derecho a obtener una decisión motivada, ¿de acuerdo? Pues me centro en esto último. El artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015, establece pues, que los actos administrativos serán motivados con una sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. Y establece el catálogo de actos administrativos que se tienen que motivar. No aparece la inteligencia artificial, ni falta que hace. Igual que no aparecen pues, muchísimos otros. Ahí se describen los actos no por la metodología que utilicen para la toma de decisiones, sino por los efectos que producen o por otras circunstancias. Por ejemplo, se tienen que motivar todos los actos que afecten a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Letra A. Solo esto ya es enorme y es el centro de nuestra intervención en esta mañana. Pero se tienen que motivar también todos los actos discrecionales. Es decir, que incluso cuando la administración pública tenga margen y libertad de actuación, tiene que explicar por qué razón optó por una decisión y no por otra. ¿Por qué? Para demostrar la objetividad en el ejercicio de su discrecionalidad, porque discrecionalidad no es arbitrariedad, ¿de acuerdo? Bien, no existe, como digo, ningún artículo que diga los actos que se sustenten en inteligencia artificial tienen que motivarse, pero eso no significa que no se tengan que motivar. Bien,
¿Qué es la motivación, ¿no? Por entender un poco de lo que estamos hablando. La motivación no es que los actos administrativos tengan un motivo, que se dicten por una causa lícita. La causa puede ser lícita perfectamente y aún así cumplirse el requisito de la motivación. La motivación es un requisito formal. La necesidad de hacer públicas las razones de hecho y de derecho en los que se fundamenta la decisión administrativa. Y por tanto, una decisión basada en inteligencia artificial tiene que explicar por qué se tomó, cómo se tomó, como requisito formal, de constancia en el propio acto administrativo. ¿Por qué? Porque está estrechamente conectado ese requisito formal, que no es un mero capricho, con un derecho fundamental. El artículo 24 de la Constitución española, el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión. Un derecho que se proyecta con ese rango de derecho fundamental a ciertos ámbitos de la actuación administrativa, como por ejemplo el derecho sancionador, ¿no? Las decisiones administrativas que se tomen en materia de derecho sancionador en el procedimiento administrativo, si vulneran el derecho a la defensa, si no están motivadas, incurren en una nulidad de pleno derecho porque vulneran un derecho fundamental, pero también provocan una indefensión en el procedimiento administrativo, ¿no? En el sentido que establece el artículo 47, apartado segundo de la Ley 39/2015. Son anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, dice el 47.1, 47.2, los vicios de forma solo darán lugar a la anulación del acto cuando provoquen indefensión. Y por tanto serían actos anulables si me generan una indefensión porque yo no soy capaz de demostrar o no he dicho cómo he tomado la decisión. Requisito de motivación. Bien, son muchos, ¿no?, los autores que vienen exigiendo la motivación de los actos administrativos. Tenemos en primer lugar esa sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya, muy por encima, pero lo hace. Tenemos dos sentencias del Consejo de Estado italiano del año 2019, que enseguida voy a intentar comentar con un poco más de detalle. Tenemos un informe de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, Artificial Intelligence and Fundamental Rights, del año 2020, en el que exige que los actos administrativos sustentados en inteligencia artificial cuenten con motivación, que se traslada a los ciudadanos el porqué. Juli Ponce Solé, Ignacio Criado, Julián Valero, Julián Villodre, Agustí Cerrillo, el profesor Martín Delgado, ¿no?, aquí presente, que nos escucha, la profesora Rocío Navarro, todos ellos han dicho ya que los actos administrativos sustentados en inteligencia artificial o en actividad administrativa automatizada se tienen que motivar. ¿Y cuál es el alcance de esa motivación? Dice el artículo 35, sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, esa motivación no puede ser otra que la explicación del proceso lógico que conduce a la toma de decisión. Es decir, cómo funciona el algoritmo. Yo no soy tecnólogo, igual no estoy siendo preciso en el uso de los términos, espero que se me disculpe por ello, pero creo que queda claro lo que quiero decir. Las decisiones sustentadas en inteligencia artificial tienen que tener un sustento explicable de por qué se ha tomado esa decisión. Y el ciudadano tiene derecho a conocer ese sustento, se le tiene que trasladar, ¿de acuerdo? Se le puede trasladar esa explicación transparente que, por ejemplo, ¿no?, Xavier Uríos y Nacho Alamillo, en relación con la inteligencia, con la actividad automatizada, dicen que supone la necesidad de codificar y poder reconstruir para cada caso singular las reglas lógicas que conducen a la toma de decisión. Ellos apuestan por una aproximación híbrida con un método integrado tanto por la lógica de predicados del primer orden, por las lógicas modales deónticas irrefutables y por la lógica descriptiva en cuanto a la representación del dominio de conocimientos jurídicos. Yo, pues, me quito el sombrero, no entiendo nada de esto, no sé lo que están queriendo decir, pero creo que los expertos que saben de esto y que debemos de trabajar juntos,
pues entienden perfectamente a lo que están aludiendo Xavier Urío y Nacho Alanillo, ¿no? Y estas dos sentencias del Consejo de Estado, el Consejo de Estado italiano equivale a nuestro Tribunal Supremo, en lo que se refiere al derecho administrativo del año 2019, exigen como requisito para la aplicación del algoritmo el pleno conocimiento del módulo utilizado y de los criterios aplicados, así como que este conocimiento del algoritmo se garantice en todos los aspectos, desde los autores del algoritmo hasta los procedimientos utilizados para su elaboración, el mecanismo de decisión, las prioridades asignadas en el procedimiento de evaluación y toma de decisiones y los datos seleccionados como relevantes. ¿Por qué? A fin de verificar, lo dice el Tribunal Supremo italiano, lo hemos dicho nosotros, poder verificar que los criterios, las condiciones y los resultados del procedimiento robótico cumplen con las prescripciones y finalidades establecidas por la ley y por el propio procedimiento. Bien, y además de esto, añado, se tiene que también ser capaz de motivar, de justificar que el sistema ha pasado los preceptivos controles y auditoría. Porque si tenemos un sistema bien diseñado, pero no podemos acreditar que ha funcionado bien, pues carece de sustento suficiente esa decisión. Y pongo un ejemplo que creo que se va a ver muy claro, ¿no? Las multas de tráfico con el radar. Cuando se nos pone una multa de tráfico con radar, ese radar ha tenido que pasar revisiones periódicas del Instituto Nacional de Metrología para verificar que su funcionamiento es correcto. ¿De acuerdo? Bien, pues con el acuerdo de incoación de la multa, ya es que no solo nos llega la foto, prueba de hecho, de mi matrícula, sino además, ya de entrada, tráfico nos da la certificación de que el radar ha pasado ese control metrológico. ¿Por qué? Pues porque evita así la tramitación luego de un expediente en el que lo primero que va a pedir interesado es la prueba de que el radar superó ese control metrológico. Y por tanto también ocurre esto en materia de aplicación de algoritmos. Bien, estos sistemas, esto de la motivación, no exige que se incluya directamente en el acto administrativo todo esto. El artículo 88.6 permite que se motiven los actos administrativos por remisión. A informes, dice, o dictámenes, dice literalmente, pero la jurisprudencia es mucho más permisiva, es más amplia y por tanto admite que se remita a cualquier otro documento o hecho o fuente de acceso en la que el interesado pueda conocer la motivación, en nuestro caso, pues esos criterios con los que se ha programado el sistema, el código fuente, su verificación, etcétera, etcétera. Bien. Y esto, pues, de esta exigencia, pues se aplica tanto a los algoritmos normales como los más avanzados como inteligentes o de aprendizaje. Por tanto, entiendo que estos algoritmos inteligentes o de aprendizaje, si no son capaces de motivarse, pues no pueden dar sustento a decisiones administrativas. Estoy hablando del deep learning, ¿no? O de los algoritmos de caja negra, ¿no? Estos algoritmos que aprenden solos y los técnicos, los ingenieros, los informáticos muchas veces no son capaces de saber por qué se tomó una concreta decisión. Asghar Kene, que es una ingeniera muy prestigiosa, dice que en relación con estos algoritmos, ¿no? de deep learning y en particular los de caja negra, no es posible saber por qué se tomó esa decisión. Y entonces yo digo, siendo así, pues en derecho administrativo, en la administración pública no los puede aplicar, porque no puede motivar que la decisión que se tomó por el algoritmo sea objetiva. Esto será una tragedia. Haré una reflexión final, es fatal, ¿no? Isaac, me estoy pasando. Estoy aquí enchufado, lo siento. Se me está yendo por completo la olla, vamos. Digo que haré una reflexión final, ¿no? Acerca del freno a la tecnología que puede suponer el derecho y el jurista. Pero es que ese es nuestro esquema constitucional. Es que así funciona nuestro ordenamiento. Y o bien somos capaces de explicarlo, podemos decir, miren ustedes, no sabemos por qué se tomó la decisión, pero sí somos transparentes en cómo hemos programado el sistema para tomar la decisión. Y puedo estar de acuerdo en que eso satisface el requisito de la motivación. Ahora, lo que no satisface eso es la garantía de objetividad, porque por más que expliquemos cómo el sistema tomó la decisión, si no sabemos por qué tomó esa y no otra,
nos falta la verificación de la objetividad de la decisión y, por tanto, no podemos saber si incurre en discriminación o no. Y, por tanto, ante el perjuicio de la lesión de un derecho fundamental, pues no podríamos aplicar ese tipo de algoritmo a la toma de decisiones en el ámbito público. Y quiero recordar que esto ya ha pasado en Italia con los ciclistas de Deliveroo. El Tribunal Ordinario de Bolonia, en sentencia de 31 de diciembre de 2020, es un supuesto derecho privado, pero perfectamente extrapolable al sector público, como sostiene José Antonio Carrillo. Ha anulado la manera que tiene Deliveroo de adjudicar los encargos a los ciclistas porque el algoritmo no es transparente, por el simple hecho de que no se sabe cómo toma la decisión. Y por tanto, pues, agarrémonos que viene en curva. Podemos estar haciendo desarrollos de inteligencia artificial confiados en su perfecta validez y que, sin embargo, por inconsciencia de estos límites jurídicos, estén abocados a ser tumbados después por los tribunales. Eso para mí ahora mismo es una grandísima preocupación. Bien, pues se genera indefensión, no entro más en detalle para poder seguir avanzando. Me centro en una manera de intentar evitar que esto suceda, ¿no? Que es la articulación de los instrumentos de control en la contratación de soluciones de inteligencia artificial. Claro, ¿qué sucede? Que la mayoría de desarrollos de inteligencia artificial no los hace la propia administración pública. No tiene los medios para eso y externaliza la contratación de los desarrollos de inteligencia artificial. Bien, pues es crucial, es fundamental, es central que en los procedimientos de contratación se articulen ya las premisas que consigan hacer, que consigan cumplir con estas exigencias que venimos diciendo. Y por tanto, en primer lugar, en los pliegos, ya sea de cláusulas administrativas o sobre todo de prescripciones técnicas particulares, esos 8 puntos de cribado del compliance jurídico se deben de contener para que el contratista sea consciente de que todo eso tiene que quedar acreditado y tiene que quedar hecho. Y además de hacerlo en los pliegos, pues se tienen que articular mecanismos de verificación del cumplimiento de esos requisitos por parte de la administración pública en la fase de ejecución del contrato. Es decir, que antes de certificar la ejecución, los entregables sean sometidos a un cribado por parte de la administración para verificar que se ha dado cumplimiento a esas 8 exigencias, ¿no? Me centro en 2 aspectos concretos. En primer lugar, la exigencia de supervisión humana, equipos multidisciplinares y juristas. La exigencia de que haya juristas en los desarrollos de estas soluciones por parte de las empresas. Yo he hecho una cata de diferentes licitaciones en materia de inteligencia artificial, pues una de redes, por ejemplo, del organismo redes, otra de la Agencia Digital de la Comunidad de Madrid, de más de 200.000 euros, en fin, varias catas, y en ninguna de ellas he visto que el equipo de trabajo del contratista tenga que integrar a juristas, en ninguna. Nada más que se piden ingenieros, matemáticos, gestores de proyectos. Incluso se piden técnicos en comunicación para vender los resultados, para difundirlo en prensa, campaña de publicidad. Pero no se pone ahí a un jurista que vele por la satisfacción de este compliance jurídico al que venimos aludiendo. Esto es, a mi modo de ver, fundamental. En los contratos, en los pliegos, tenemos que exigir que el equipo que ejecute el contrato tenga juristas que hagan este compliance. Bien, pero es que además tenemos que tener juristas en la administración para verificar el proceso. Ya la Unión Europea dijo en 2018 que la contratación pública es un tema complicadísimo, que tenemos que tener especialistas. Bien, pues que tenemos que tener especialistas jurídicos tanto en la fase de preparación de los pliegos. Esto ya lo digo con mi mejor voluntad. Yo admiro a los matemáticos y a los ingenieros que hacen estas cosas, pero no pueden hacer el pliego ellos solos. La administración no les puede confiar solo a ellos que hagan los pliegos. Es que tiene que haber juristas a la hora de establecer las prescripciones técnicas para que inoculen estas exigencias de las que estamos hablando, porque es que si no, no vamos a poder ni cumplir las exigencias de la ley, ni proyectar luego los controles a los que venimos aludiendo, ¿no? Bien, pues por tanto, juristas en la fase de preparación, en la valoración de las ofertas y en la ejecución del contrato. Supervisión humana en todos esos elementos. Y
por último, en los pliegos se debe de hacer también alusión al marco jurídico de referencia expresamente. En las cláusulas administrativas de estos pliegos, pues he visto referencias genéricas a la ley 39, a la ley 40. No. Ahí tenemos que centrar el foco y aludir expresamente a estas herramientas, a estos criterios específicos de control de la inteligencia artificial. Y yo creo que en los pliegos de cláusulas administrativas generales, pues por ejemplo, se tiene que decir que está supeditado al cumplimiento de los documentos de la Agencia Española de Protección de Datos a los que he hecho alusión, que los tiene que utilizar expresamente para el desarrollo de la solución técnica, sea en el pliego de cláusulas administrativas o en el pliego de prescripciones técnicas. Bien, y voy cerrando, Dios mío, qué tarde. ¿Puedo tomarme 5 minutos más? ¿Sí? El control judicial, ¿no? Claro, aquí se nos puede decir, ¿pero qué pinta aquí un juez? ¿Cómo va a controlar un juez una cuestión que es estrictamente técnica y científica? Y esto pues los juristas lo hemos escuchado muchísimas veces. Pues sí, igual que en tantísimas otras actividades humanas que tienen que controlar los jueces, que es muy difícil, yo no digo que no, es complicadísimo. El juez no sabe de eso, pero lo tiene que controlar. Controla la lex artis en los médicos, si las operaciones quirúrgicas se hicieron con la técnica adecuada o no, para ver si hay responsabilidad o no. Controlan, por ejemplo, en ejecución de proyectos. Yo en subvenciones he visto jueces controlando pues si la solución tecnológica propuesta en el proyecto tuvo de la cola de un avión, tuvo que cambiarse por otra porque era inviable la línea de investigación que se había seguido, pero eso no era destinar el dinero a otro fin distinto. En materia biotecnológica, qué sé yo, en materia de arquitectura, si un edificio está en ruina o no está en ruina, lo decide un arquitecto, pero el juez lo revisa. Y puede haber argumentos en contra. Bien, por tanto, el hecho de que sea una actividad técnica no la excluye de control judicial. Ahora, lo que hay que pensar es cómo se realiza ese control judicial, ¿no? Entonces, en primer lugar, control de los elementos reglados, a los que hemos venido haciendo alusión. En el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Control de que se aprobó la implantación del sistema de inteligencia artificial por el órgano administrativo competente, control de que se implantó la supervisión y la auditoría del sistema, de que el sistema se diseñó adecuadamente, ¿no? Y por los parámetros que hemos aportado, ¿no? De la Agencia Española de Protección de Datos, etcétera. Y también, artículo 35, control de la motivación de la decisión como elemento formal. ¿Usted ha sido capaz de explicar cómo tomó la decisión o no? Repito que ha habido sentencias que hayan anulado actuaciones administrativas debido a su falta de motivación, ¿no? Por el Tribunal Supremo italiano. Pero por otra parte también el control de la legalidad del resultado, es decir, por una parte control de los elementos reglados, que ya lo hemos visto, pero luego también control de cuál ha sido la decisión. ¿Materialmente es ajustada a derechos, sí o no? ¿Se incurre en discriminación efectiva por la decisión, sí o no, ¿no? Y para cerrar esta cuestión, el medio de control, ¿no? ¿Cómo se articula ese control? Pues se articula mediante pruebas que son esencialmente de dos tipos. En primer lugar, pruebas documentales. La administración aporta el expediente administrativo y por eso he insistido en los 8 puntos a los que hacía alusión antes, a la necesidad de ir preconstituyendo las pruebas de todos esos elementos. ¿Por qué? Porque así estamos reforzados, ¿no? Desde cara al control judicial. Si no hemos preconstituido en su momento esas pruebas, cuando se ponga en discusión la decisión que hemos tomado, sustentado un sistema de inteligencia artificial, no podremos demostrar que lo hemos hecho adecuadamente. Por tanto, no basta con tener un sistema de auditoría y control, es que hay que dejar registro para que quede documentado y aportarlo como prueba documental, ¿vale? Por tanto, en primer lugar, la prueba documental. Y en segundo lugar, la más difícil, la prueba pericial, que es la que vuelve locos a los jueces. Porque aquí tenemos unos técnicos con intereses de parte, cada uno sustenta una cosa y no es extraño encontrar dictámenes periciales contradictorios, ¿vale? Y esto, insisto en que es una cuestión extremadamente complicada, pero que queda entregada a la interpretación judicial, que es quien debe valorar cuál es la más adecuada. Bien, la decisión administrativa se puede anular si se demuestra que el algoritmo incurrió en alguna ilegalidad, ya sea porque infracción de los elementos reglados o por infracción material, pero también si no se logra explicar al juez cómo funciona el algoritmo. Yo insisto en esto,
¿vale? Y para terminar, estas cuestiones, ¿no? Estas exigencias a las que venimos aludiendo, pues son exigibles ya a día de hoy. El hecho de que no exista un marco jurídico pormenorizado de la inteligencia artificial no significa, como hemos podido comprobar, que no sean exigibles ya y desde este mismo momento. ¿Que es recomendable una mayor regulación? Por supuestísimo, para mejorar la seguridad jurídica, para que estemos todos con un escenario más certero, más cierto, ¿no? Pero eso no significa que no sean exigibles a día de hoy. Y eso mejorará, redundará en una mejora de la seguridad jurídica, pero no podemos desplazar esa garantía diciendo que a día de hoy no son aplicables. Por tanto, si no nos atenemos a estas exigencias, nos arriesgamos a que nos anulen las decisiones que estemos adoptando en las administraciones públicas sustentadas en algoritmos e inteligencia artificial y nos arriesgamos, por tanto, también a perder los cientos de miles de euros que estamos destinando a estos desarrollos informáticos que quedarían inutilizados como han quedado inutilizados ese algoritmo Siri en Holanda. Y se nos puede reprochar, y con esto acabo, a los juristas, pues que somos muy puntillosos, que nada más que hacemos poner palitos en la rueda y que estamos todo el día nada más que dando problemas. Y probablemente sea verdad. Pero es que ese es nuestro modelo de convivencia. Se dice que hay 3 grandes modelos de protección de datos en el mundo, ¿no? El asiático, en el que los datos son del gobierno. El asiático incluye a Rusia. El norteamericano, en el que los datos son de las empresas. Y el europeo, en el que los datos son de las personas. Y esto pues provoca que las empresas europeas tengan muchas más dificultades para desarrollar tecnología y para hacer cosas que las empresas norteamericanas y que las empresas asiáticas. Se nos está diciendo, miren ustedes, estos condicionamientos que ustedes, puntillosos juristas europeos, les ponen a la inteligencia artificial, hace que los asiáticos corran más, que los americanos corran más y que ellos vayan más deprisa. Pues sí, pero es que eso pasa también en materia ambiental, en materia de protección de los derechos laborales, en otros puntos en los que los derechos de los ciudadanos entran en colisión con los intereses económicos y con el progreso. Y a Europa tiene muy claro que apuesta siempre por la dignidad humana, el humanismo renacentista, el humanismo cristiano y, por tanto, por encima de eso, del desarrollo y el progreso, hay que preservar estos derechos fundamentales. Y, por tanto, aunque sea una monserga, que yo lo siento muchísimo, es por lo que estamos alineados. Bueno, lamento una barbaridad. ¿Qué ha pasado? Lo siento, se me ha ido la olla. No lo lamentes, Eduardo, hemos disfrutado un montón. Y sobre todo que nos hagas ver cómo las instituciones jurídicas clásicas son plenamente aplicables y cobran una importancia extraordinaria en este reto de la inteligencia artificial. No sé si tienes tiempo para alguna pregunta. Sí, venga. Tengo clase a las 11, pero... No sé si alguien con la mano quiere levantar la mano. ¿No? Yo sé que, bueno, que hay gente que está en el público que es de órganos de control externo, que yo creo que van a tener una importancia fundamental porque los órganos de control interno, en previa, lo que está sucediendo en España es que no nos cuentan lo que pasa. El gestor puede poner una línea de subvenciones sustentada en inteligencia artificial y no enterarnos, ¿no? Ahí está Enrique Benítez. Pero el órgano de control externo sí que tiene ese equipo multidisciplinar, como puede ser la de Valencia, que está Antonio Minguillón, que sé que se está nutriendo la plantilla de tecnólogos, jurídicos, economistas. Quizás, ¿no crees, Eduardo, que ese órgano de control externo puede ser en el futuro configurarse como un protagonista en la auditoría de este tipo de usos en la administración pública? Por supuestísimo, y ahí pues tenéis mucho que decir, muchísimo que decir. Lo comparto completamente. Enrique quería hablar. Enrique Benítez. Hombre, Matilde, es que no ha dejado más remedio, ¿no? Por alusión. Eduardo, encantado de saludarte. Ayer por la noche envié un artículo a la revista española de control externo del Tribunal de Cuentas que he titulado El control externo del gasto público en el Estado automatizado, y que por supuesto te cita tu último artículo publicado en el Banco de Derecho, también a Isaac y a alguien más. Y bueno, lo que vengo a decir en el artículo coincide mucho con lo que tú has dicho, ¿no? Que se nos puede estar colando algún procedimiento automatizado por la puerta de atrás, consiguiendo una cierta opacidad en la toma de decisiones, ¿no? Incluso eludiendo el ejercicio de potestades públicas por parte de los empleados públicos
y lo que sostengo en ese artículo es que el derecho administrativo debe facilitar la transformación digital de la administración pública, pero también los que quieren hacer esa transformación tienen que tener en cuenta el derecho administrativo y no eludirlo, ¿no? No podemos obviar la normativa, aunque sea muy parca y muy escasa, que es nuestro problema. No podemos obviar esa normativa para intentar ser lo más moderno de Europa, ¿no? Entonces, sí, yo defiendo el control externo como garante. En la Cámara de Cuentas de Andalucía se está haciendo un proceso, pues, de incorporación también de auditores CISA, porque sabemos que cuando hablamos de actuaciones administrativas automatizadas, que es la única figura jurídica, ¿no?, que tiene en cuenta este tipo de cosas, se habla de auditoría a los sistemas de información y, por lo tanto, el control externo. También el control interno, Matilde, tiene que estar preparado para ser capaz de aclarar cómo se toman las decisiones, si las decisiones se ajustan a derecho, si se está siguiendo el procedimiento administrativo, si hay vías de recursos y, en definitiva, si el sistema es comprensible para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y, bueno, cuando salga esto publicado, yo os avisaré, espero que os interese y, desde luego, pues, seguro que sí. Todo lo que estáis publicando, los que estáis más en esto, ¿no? Isaac, Eduardo, también Agustín Cerrillo, Julián Valero, mucha gente más, pues yo soy economista, nos estáis resultando muy útiles también a nosotros para marcar el camino a seguir. Y gracias por vuestra intervención y muchas gracias por tu aportación, Eduardo, que me ha parecido muy interesante. A Eduardo lo vamos a liberar, que tenía impepinablemente que irse a clase. Te lo agradecemos un montón y si os parece hacemos llegar, si alguien tiene alguna pregunta más por escrito y que nos la conteste, porque sé que va muy apretada la agenda y ha sido un lujo tenerte, Eduardo. Muchísimas gracias.